Bien, bien, vamos a continuar. Quiero, antes de darles acceso a la imagen, bueno, darles la bienvenida, pero también empezar a compartir pantalla con el PPT. El tema que nos convoca hoy, antes que nada, quiero agradecer muchísimo a CECAP por la presentación, por la invitación, excelente, muchísimas gracias, y por principalmente la apertura, porque ustedes saben que estas temáticas que nosotros vamos a ver en el día de hoy no son temáticas demasiado abiertas y tratadas en el terreno, ni siquiera en el especializado. O sea que, de alguna manera, estamos siendo favorecidos en este encuentro, por eso me siento muy contenta de que estén todos presentes. Hay más de 30 personas aproximadamente, esperemos que se vayan sumando más personas todavía, ¿sí? Y para esta oportunidad yo les preparé dos PowerPoints específicos, ¿sí? Que vamos a ver y vamos a compartir justamente. Y el objetivo es justamente entre todos poder aprender más acerca de esta temática, que vuelvo a repetir, gracias a CECAP y a su apertura conceptual, reflexiva, ideológica, ¿sí? Nos encontramos con esta posibilidad de poder estar justamente compartiendo estos temas. Así que bueno, un abrazo gigante, querido México, país que conozco y espero volver a conocer pronto. Y vamos a comenzar entonces, ya les estoy compartiendo pantalla a continuación. Muchas gracias, María. Muy bien. Ahí van a ver, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve, doctora. Ok. Muchísimas gracias, querida. Ahora vamos a poner pantalla completa, así la ven entera, ¿ok? Muy bien. Bien. Ténganme paciencia porque el sistema informático me ha cambiado los otros días en la computadora y tengo un Windows bastante complicado. Así que a veces se me complica un poco. Ok. Tenemos tiempo, María. Dime, por favor, querida. Sí, dígame. Tenemos 45 minutos, podemos tener perfectamente, ¿no? ¿Verdad? ¿Está correcto? Está correcto. Perfecto. Así que yo ya me cronometro porque no quiero tampoco abusar de su gratitud y de la apertura que tienen para estar aquí. Y vamos a iniciar entonces a continuación. Cuando estamos hablando de, seguramente acá hay muchos estudiantes, etcétera, ya, cuando nos encontramos, hola, aquí me tienen, aquí estoy. ¿Cómo les va? Bueno, cuando nos encontramos hablando o participando o trabajando específicamente en todo lo que tiene que ver con situaciones de maltrato, abuso sexual infantil y diversos delitos sexuales que involucran a los menores, ¿sí? O a las minoridades, en este caso jóvenes, ¿de acuerdo? Niños hasta la juventud antes de los 18 años, desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos a estar justamente trabajando aspectos de lo que tiene que ver con la credibilidad del testimonio en estos casos. Y quiero hacer varias puntualizaciones al respecto, porque de esa manera nos vamos a poner todos de acuerdo y vamos a partir siempre de los mismos conceptos o diríamos los mismos diríamos planteamientos iniciales en común. Punto número 1, cuando estamos hablando de situaciones de abuso sexual, yo justamente le decía a la directora de CECAF la posibilidad de agrandarlo a delitos sexuales, porque lamentablemente hoy en día
saben perfectamente que no nos encontramos solamente con situaciones de abuso sexual infantil, sino que también nos encontramos con situaciones de delitos sexuales varios que involucran a menores de edad. Cuando me refiero a esto, me refiero a la delitología sexual que se trabaja en el ámbito forense, más específicamente todo lo que son tratas de personas, todo lo que son, bueno, prostitución, prostitución infantil, prostitución de adolescentes, manejos de adolescentes en ámbitos de estas características, mercantilización de adolescentes y menores, etcétera, etcétera. Lamentablemente hoy en día la criminología, ustedes saben que es un fenómeno que va, diríamos, de alguna manera no avanzando, para llamarlo no de esta forma, porque no es positivo lo que sucede, sino que se va poniendo, ayornando a la era, y hoy por hoy no nos estamos encontrando únicamente con situaciones vinculadas a justamente el abuso sexual infantil. De hecho, el abuso sexual infantil como tipificación desde el punto de vista forense es el inicio de un proceso que lamentablemente estos chiquitos, diríamos, muchas veces sufren, y a partir de ese momento, de ahí en más, comienza toda una carrera de delitos sexuales ejercida sobre ellos, que puede terminar en prostitución, en trata de personas, etcétera, etcétera. Entonces, justamente por esta razón me parecía importante abrir el espectro, no solamente a abuso sexual infantil, que es, perdón, hace la sigla como ASI, ASI, sino a todo lo que son dinámicas de delitos sexuales contra menores y adolescentes, porque yo creo que eso es central y clave para poder trabajar. Cuando estamos trabajando con credibilidad del testimonio, estamos a su vez, otro señalamiento, trabajando y abordando un área que tiene que ver con la psicología del testimonio. La psicología del testimonio es una psicología específica, única y supraespecializada dentro de la psicología forense, y evalúa justamente la testimonial, ¿sí?, de valor, de credibilidad o crediticio de las, diríamos, los discursos que en este caso el menor podría ejercer. Hay mucha resistencia desde el punto de vista judicial, la mayoría de las veces, a que, diríamos, se acepte lo que el menor tiene para expresar en realidad, ¿no? Y, o sea, como yo siempre planteo, son doblemente muy problemáticos y muy silenciados en el terreno jurídico, primero y principal porque el testimonio de maltrato y abuso o de ejercicio de estar sufriendo delitos sexuales es muy descreído. El ser humano tiene una cuestión que está vinculada más a este elemento de, diríamos, el no confiar en testimonios con esta sensibilidad, y esto se refuerza doblemente, asociado principalmente a los casos en que trabajamos con menores. El menor no es tan creíble dentro del ámbito jurídico, si bien ahora, hoy por hoy, existe el Código de la Infancia y la Adolescencia, ¿ok?, que se los contempla, que tienen a su fiscal defensor y demás, y se le está dando mucho más oído y más viabilidad a lo que dicen. Pero un primer filtro por el que pasan los menores cuando testimonian este tipo de circunstancias es el filtro de los padres. Por lo general, las figuras masculinas y femeninas, paternas, de referencia, no tienen tanta credibilidad sobre lo que dicen, y vieron que es como que desconfían muchísimo del planteamiento que hace el menor. Yo trabajé muchísimos años en policlínica, en intervenciones comunitarias y en equipos interdisciplinarios forenses, y se ven muchísimas situaciones de estas características, ¿no, verdad? ¿Será cierto? ¿Él nos estará diciendo la verdad? Quizás está mintiendo, e incluso cuando uno interviene en este tipo de circunstancias, por más que aplique determinadas baterías estandarizadas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con test psicoproyectivos y psicotécnicos, muchas veces los padres siguen descreyendo de que realmente no sea una fantasía, no sea un invento, etc. Yo lo que les quiero dejar en claro antes de comenzar es que partimos de la base de que no existen las fantasías vinculadas a aspectos de orden sexual y psicosexual no adecuado para la edad del niño o el adolescente, no esperable, ¿ok? Esto es una construcción del mundo adulto, y en realidad estos niños y estos adolescentes, cuando realmente testimonian algo que les está sucediendo, realmente está sucediendo.
Quizás de una manera o de la otra, solamente lo que hay que saber es el tipo de decodificación que podemos hacer del discurso, ¿ok? De ellos, porque en realidad lo que nos pasa a los adultos es que nos falta a veces capacidad de decodificar qué es realmente lo que nos quieren decir con lo que nos están expresando. No podemos pretender que si les cuesta a veces decirnos que les está yendo mal en las instituciones educativas, imagínense lo que les puede costar decir y el miedo que les puede dar decir que están siendo maltratados o abusados o están siendo víctimas de algún tipo de delito sexual. ¿Ok? Entonces, no se olviden que cuando estamos trabajando con estas temáticas, estamos trabajando con niños y adolescentes que están siendo atacados de parte del mundo adulto, que es el mundo aparentemente sobre el que tendrían que tener confianza y referencia, y no lo pueden tener porque en realidad, diríamos, es el mundo del que proviene el ataque flagrante contra su personalidad y contra su integridad y sus derechos humanos también, como niños y como individuos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es más para ponernos así, diríamos, como dicen aquí en mi país, a tiro, todos a la par en esta temática? ¿Qué sucede cuando nos encontramos con casos donde el niño, frente a la veracidad del discurso, tiene a su vez un tema que está vinculado, ¿no?, a justamente una capacidad diferente o una capacidad descendida, o hay un retraso, o hay un retardo? O sea, ¿cómo podemos contemplar estos elementos? Yo soy una convencida, con la experiencia que tengo trabajando hace muchísimos años en estas temáticas y específicamente investigando trastornos de personalidad y psicopatías, que los testimonios de los menores, por más que el menor tenga algún tipo de del tipo que sea, ¿sí?, mientras no sea algo completamente inhabilitante a que tenga un contacto con la realidad, son creíbles y fehacientes en un cierto nivel. Hay que evaluar en qué nivel podemos creer en su testimonio, pero algo del testimonio que expresan evidentemente va a ser cierto. Vendría a ser como un puzzle. Imagínense que el testimonio de un niño es un puzzle casi completo, por una cuestión de falta psicoevolutiva, diríamos, y de falta de madurez en una cantidad de aspectos para poder expresar algo que es completamente ajeno a su mundo esperable psicoevolutivo. Mientras que en el caso de los testimoniales ofrecidos por niños que tienen una cierta discapacidad, ahí nos encontramos entonces con un puzzle que le faltan muchas más partes. Pero eso no significa que el puzzle siga siendo puzzle. O sea, eso no significa que yo no pueda decodificar, no pueda sacar conclusiones acerca de la imagen que está armando y tratando de transmitir ese niño, por más que le falten piezas. ¿Ok? O sea, hay un punto, hay un nivel que tiene que ser comprensible de credibilidad y que no se le puede desacreditar al menor por más que tenga una capacidad diversa, ¿sí?, a la esperable desde el punto de vista de la normalidad. No es lo mismo que en testimonios, por ejemplo, que tienen que ver con esto de los adultos. Es completamente distinto, lo vamos a manejar desde otro lugar. El niño, tanto tenga un retraso, un retardo, una capacidad diferente, un TDAH, un importante, un Asperger, sea lo que sea, algún tipo de dato sobre lo real fehaciente va a estar dando, por más que eso esté filtrado o interlineado de una manera bastante oculta a razón de su patología. Porque justamente uno de los elementos que se toma en cuenta en los niños, en los menores, en testimonio, que no se toma en cuenta en los adultos, es, diríamos, la buena voluntad de comunicación. En realidad el niño es muy difícil que pueda instalar por su psicología y su aparato psicológico, diríamos, clínico, infantil, una necesidad consciente de premeditación, ¿no verdad? O de construcción de información adrede o desprofeso. En el caso del adulto, este fenómeno, este parámetro sí está presente, en el caso del niño no. Por consiguiente, el hecho de que tengan capacidades diferentes no les quita el poder testimonial en un proceso o en un inicio de investigación que se necesite comenzar vinculada a este tipo de temática tan delicada.
siempre, como yo les digo siempre a todos mis alumnos, antes de dudar, es preferible que equivoquen en parte y que quizás no se acerquen tanto como deberían haberse acercado, pero que ese menor tenga una intervención, porque algo del orden sexual está sucediendo y por eso es la llamada de alarma y por eso es la necesidad que tiene de poder, diríamos, expresar al respecto de lo psicosexual algún fenómeno que no es normal ni esperable para la etapa psicoevolutiva, ¿sí? Y clínica que está atravesando. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Vamos a continuar. ¿Cómo venimos por ahí? Yo les quería proponer también, que lo había hablado con María muy amablemente, que me hizo esta propuesta, el hecho de que puedan ir interactuando, ¿ok? Que puedan ir interactuando en tiempo real conmigo. Yo estoy muy acostumbrada a dar clase de estas maneras, así que podemos ir analizando, interactuando a tiempo real si van teniendo preguntas y respuestas. Después igual, previamente, antes de la finalización, vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas de unos 15 minutos como para poder esclarecer todo tipo de dudas que tengan al respecto. Le vuelvo a repetir, es un tema muy profundo, es un tema que involucraría y sería, diríamos, operativo como para trabajarlo durante un curso completo, ¿ok? Nosotros esta vez vamos a ver pantallazos generales, ¿sí? Y si quieren también proponer casos o situaciones o viñetas clínicas que quieran consultar, yo estoy a disposición, no tengo ningún problema, podemos interactuar entre todos, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a generalizaciones, ¿no verdad? El intento, la amenaza o el acto real de contexto sexual con una persona que no ha dado su consentimiento, por supuesto menores, o no es capaz de dar su consentimiento, habla de la configuración de abuso o maltrato de índole sexual. En el maltrato y en el abuso sexual, principalmente lo que es, diríamos, patrognónimo típico de este perfil es justamente que se elige victimológicamente a una víctima menor en inferioridad de condiciones psicoemocionales y psicoevolutivas, que no se encuentra completamente maduro psicoemocional y psicoevolutivamente para discernir si es correcto lo que se le hace hacer, lo que se le hace ver y lo que se le hace decir y participar, ¿ok? Y eso es en base a lo que se configura propiamente la figura de maltrato y abuso sexual, que también puede existir dentro del ámbito de los propios menores. Hoy por hoy nos encontramos mucho, por ejemplo, con el bullying homofóbico o el bullying sexual, donde aparecen muchísimos atentados de menores más adultos, más cercanos a la mayoría de edad, que abusan y depredan a niños más pequeños. Esto también nos lo encontramos. Cuando estamos hablando de tipificación de delito sexual dentro del plano de los menores de edad en general, que son desde 0 años hasta 17 años, estamos hablando en realidad de que lo que va a clasificar la existencia o no de una situación de abuso entre tantos otros elementos es la diferencia de entre 5 y 6 años entre el victimario y la víctima. Bien, por más que los dos sean menores, porque aquí, por ejemplo, en mi país se tipifican otro tipo de delitos. ¿Ok? Está estupro, hay otro tipo de delitos que tipifican, por más que el menor sea menor, pero que sea más grande que la víctima y que la esté maltratando o la esté utilizando o la esté explotando sexualmente por algún tipo de fin. ¿Ok? Cuando son mayores de edad los victimarios y menores de edad las víctimas, entonces ahí nos estamos encontrando frente a una situación de abuso, ¿sí? Por abuso justamente de inferioridad de condiciones psicoemocionales, psicofísicas y de todas, diríamos, los aspectos del ser humano que corresponden. En los dos casos estamos hablando de un atropello de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Y hay que ver desde el punto de vista después psicopatológico qué es lo que pasa en las cabezas de estos maltratadores, porque evidentemente hay un desarreglo muy importante. Está presente siempre la coerción y la asimetría de edad, que era lo que yo justamente les estaba hablando. La coerción con el tema de la manipulación, es muy propio encontrar el elemento manipulatorio en estos maltratadores, es muy común,
¿sí? Sean de la edad que sean, porque también pueden ser pequeños y pueden configurar maltrato, ¿ok? Y la asimetría de edad que vincularía la violencia directamente. Está presente el abuso de poder, que es la superioridad, la amenaza, la fuerza física y el chantaje, ¿ok? Bien. Nosotros vamos a trabajar en base a un esquema que implica, diríamos, lo que se llama un esquema ecológico. ¿De acuerdo? El maltratado, diríamos, es el individuo, tiene en el entorno un microsistema que es el hogar. En el caso de las capacidades diferentes, este microsistema es muy fuerte porque está como muy pendiente atrás del menor, ¿sí? Y es muy difícil que lo habilite a tener un manejo de su libertad como cualquier otro adolescente o niño de su edad, ¿sí? Igualmente, cuando lo habilitan, a veces como no lo saben manejar muy bien, sucede que a consecuencia pasa que el menor con las capacidades diferentes sale al entorno, tiene un contacto no apropiado con el entorno y encuentra, por lo general, o mejor dicho, lo encuentran justamente y abusan de su confianza y de su buena voluntad justamente a razón o a sabiendas de su capacidad diversa. Después alrededor tiene un mesosistema, un exosistema y un macrosistema. O sea, hay muchos ámbitos que cubren al sujeto, ¿de acuerdo? El mesosistema pueden ser todo lo que tiene que ver con las instituciones educativas, deportivas, sean de las características de que sean. El exosistema, los medios públicos, los espacios totalmente públicos, como las calles, los lugares de circulación, etc. El macrosistema es el todo, es la manera que tiene este sujeto de comportarse en el entorno y cómo el entorno en general lo, diríamos, atraviesa. Factores de riesgo. En el microsistema y en el mesosistema tenemos historia de malos tratos o abandono, rechazos emocionales en la infancia, historias de rupturas familiares, bajos niveles de inteligencia, carencia de autoestima. Todos estos elementos pueden estar asociados a los menores que sufren algún tipo de delito sexual, sea del índole que sea, tanto configuren o no una capacidad diferente, ¿de acuerdo? En el núcleo familiar, uso de alcohol, mermada capacidad de comunicación entre los padres e hijos, hacinamiento, uso de castigo, ¿sí? Exosistema, aislamiento a las redes sociales, o sea, en realidad están muy sobreprotegidos, entonces cuando salen a la afuera, muchas veces es donde los maltratadores están esperando justamente para beneficiarse de sus discapacidades, ¿sí? Pobreza puede haber también, entorno criminógeno, entre otros, y en el macrosistema, legitimación de la violencia, aceptación del castigo físico. O sea, muchas veces pueden, por ejemplo, participar de escuelas donde en esas instituciones están acostumbrados a aplicarles la violencia para calmarlos, para poder mitigar sus reacciones a veces descontroladas, que son muy propias en los chiquitos con capacidades diferentes, etc. Negación y no reconocimiento de situaciones de abuso, etc. En los casos de menores que tienen capacidades diferentes, y por ejemplo cuando estamos hablando de retardos, es un fenómeno súper especial, porque en el maltratador, si nosotros entramos en su cabeza, nos vamos a encontrar con muchas veces, y he trabajado con muchos años con violadores, muchas veces nos vamos a encontrar con que interpretan perturbadamente la agresión sexual como una forma de castigar y de dominar especialmente los descontroles que tiene el menor cuando presenta una capacidad diferente. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta este elemento porque no es menor y casi siempre lo van a observar. Una forma como de mitigar, como de controlar, un castigo frendoso, ¿no? Un castigo terrible para un joven o un niño que tiene estas características, ¿de acuerdo? Y a su vez hay un abuso, una apropiación totalmente indebida de sus libertades delicadas por su condición mental y que tienen que ver también con esto de que el maltratador es consciente que va a ser muy difícil que le crean a un niño o un adolescente con una capacidad distinta. Entonces, el perfil del perverso tiene que ver con esto, justamente, ¿no? Tiene que ver con esto de maltratar especialmente a aquellas víctimas que son mucho más que no solamente inocentes, sino mucho más
que incapaces de poder defenderse. Y a mí este elemento no me parece menor, siempre obsérvenlo, y cuando les llegue un caso clínico que tenga estas características, traten de observar muy bien cuáles son las características de los integrantes del entorno del lugar donde se encuentra el menor. Factores protectores, ¿cuáles serían? Entorno cercano que acepta el hecho y resignifica, experiencia compartida del dolor, búsqueda de apoyo, cuidadores. Cuanto más personas estén alrededor de ellos, más factores protectores van a tener, ¿no verdad? Entre tantos. Bien. Aguárdenme que tengo un tema acá. Bien. Los tipos de ofensas sexuales. Ofensa sexual extrafamiliar, que se refiere cuando el ofensor no pertenece al medio familiar de la víctima. Ofensas sexuales extrafamiliares por desconocidos o por conocidos. O sea, esto vendría a ser un locus físico que es igual, que es el externo, que en realidad el crimen sexual está cometido o por alguien de conocimiento del círculo del menor o por alguien que no es conocido del menor. Bien. Ofensas sexuales intrafamiliares, que también de edad se refiere a cuando el ofensor forma parte del núcleo familiar de la víctima, y dentro de esto, diríamos, sucede cuando uno o más integrantes de la familia exhibe un comportamiento abusivo, de índole sexual, etc. Hay una etapa, que es la primera etapa, que va a ser la de la develación, ¿sí? La develación puede ser de tres tipos: accidental, tardía o intencionada o directa. Cuando hablamos de develación, hablamos de calibrar nosotros como forenses y especialistas la intención y la intensidad que tiene o que demuestra el niño o el menor en el deseo de expresar algo acerca de lo sexual vinculado a un adulto o vinculado a algo, ¿ok? ¿Vieron esos padres que dicen, no, ya, ahora está con lo sexual? Sí, sí. Los niños, como diría Freud, son perversos polimorfos en su estructura básica, diríamos, evolutiva, pero eso no quita que estemos hablando de situaciones, diríamos, extras, anormales, no esperables, cuando el niño está todo el tiempo, ¿sí?, rectificando el elemento sexual y quiere expresar algo desde ese lugar. Esto se acentúa muchísimo más en testimoniales de menores con situación de discapacidades o capacidades diferentes. El periodo de develación va a aparecer para todos, para los que tienen y para los que no tienen capacidades distintas, y va a haber una etapa accidental que puede ser una evidencia médica, puede ser una evidencia de creación de psicográficos en el colegio o cultural, una develación que puede ser también tardía, información recibida del medio ambiente que habla sobre algún conocido que comentó que iba a la casa de alguien y abusaba o vejaba sexualmente a algún menor, y una evidencia intencionada o directa, que es la intención de expresar algo que ha sucedido. Yo lo que les quiero decir con esto es que siempre en el periodo de la develación, sea del tipo que sea, la intención consciente o inconsciente de expresar que hay algo que no está funcionando bien del orden de lo sexual, por niños y adolescentes, ustedes siempre la van a recibir, sin importar el nivel de sumergimiento que pueda tener esa víctima inocente con respecto a una capacidad distinta, o mejor dicho, una discapacidad. ¿Ok? La discapacidad jamás puede ser un elemento contemplativo, un elemento amparante de la impunidad en la que se va a desear mantener el agresor sexual. ¿Ok? Anoten eso. La discapacidad del menor no puede ser nunca un elemento desacrediticio de su testimonio y del objetivo que busca expresar con su testimonio, ni tampoco un elemento amparatorio de la impunidad en la que busca quedarse el abusador o el maltratador sexual del menor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a seguir. Hay varias dinámicas, ¿no es verdad?, entre ofensor y víctima. Nosotros podemos trabajarlo esto después, pero principalmente, de alguna manera, tenemos las dinámicas relacionales entre ofensor, víctima y reacción social del entorno, cómo el entorno lo puede evidenciar y muchas veces no. Y cómo también en estos casos de capacidades diferentes, el entorno elige, en la mayoría de los casos,
autojustificar, el no querer ver una conducta exacerbable de esas características diciendo, no, pero el chiquito es discapacitado o el chiquito tiene una capacidad diferente. Cuidado con esto, porque es una forma hipócrita de autojustificarse socialmente para no evidenciar nada de lo que realmente quizás esté pasando. Tengan mucho cuidado con este elemento. Muchas veces los chiquitos o los niños o los menores con capacidades distintas son mucho más sensibles que los que no tienen capacidades diversas y perciben muchísimo más, de manera más aguda estos elementos. Y les diría que inventan muchísimo menos si es que hay algún niño que puede inventar, que a mí es un concepto que tampoco acepto, ¿sí? Que los niños que no tienen esta problemática. O sea, tienen un pasaje directo de fiabilidad de su testimonio, ¿sí? Muy honesto frente al contacto con la realidad. Porque fíjense que estamos hablando de una estructura psíquica que, si bien tiene una patología, es muy primitiva en base a esa patología que sufre. Entonces, esta primitiveza hace que esa simpleza, ¿sí?, la mayoría de las veces esté muy colidante, muy cercana a lo que es la verdad de lo que están expresando. Esto ténganlo en cuenta. Hay una fase de seducción entre el ofensor y la víctima, una fase de interacción abusiva, que es la dinámica del abuso, el secreto, que en el caso de los discapacitados y los niños discapacitados, no me gusta esa palabra, pero lo voy a usar así para que sea más rápido de tiempo, en el caso de las discapacidades, es algo muy visto porque el niño que tiene estas capacidades distintas tiene mucho terror, tiene mucho más terror que cualquier otro niño a su agresor, y a veces el agresor lo amenaza con que le va a hacer algo a sus padres o le puede hacer algo a él. Fase de revelación, que es la detención del abuso, ¿sí? Y la retractación del agresor sexual también, y aquí es cuando se instala la instancia de la denuncia, ¿sí? Y fase de represión del discurso de la víctima, según Baruti. ¿Está? Bien. No nos va a dar tiempo para decirles todo lo que hay acerca de los indicadores vinculados al planteamiento de la teoría del hechizo de Perrone, que es una maravilla, que trabaja principalmente como el maltratador sexual de menores hechiza, encanta, obnubila, deslumbra a su víctima con el objetivo de poder silenciar sus acciones posteriores en base a lo que le está haciendo, que es completamente ilegal y completamente repulsivo, ¿no, verdad? Y va totalmente en contra de su crecimiento sano, saludable, del vejamen de sus derechos, etcétera, ¿no, verdad? Hay, diríamos, muchas fases en esta fase de la teoría del hechizo, pero concretamente lo que va a suceder es que también nos vamos a encontrar, como que sucede en niños que no tienen patologías especiales, nos vamos a encontrar con que eligen especialmente al abusador. O sea, interpretan que es alguien que los trata especialmente. Imagínense este factor de la teoría del hechizo aplicada a niños con capacidades distintas. Si el abusador está recibiendo una ganancia criminal, que es la de satisfacerse sexualmente a costillas de un pobre inocente que a su vez tiene una discapacidad, evidentemente va a buscar, diríamos, convencerlo de que lo quiere de una manera especial. Y el niño con discapacidad lo va a elegir especialmente. Va a ser su persona favorita para él. O sea, este elemento no lo tienen que perder de vista porque jurídicamente hay que sabérselo explicar a los jueces y a los fiscales. Esto lo vamos a pasar. El trauma en general deja secuelas en la organización psíquica, presentando el sujeto dificultades después en controlar y en reelaborar las experiencias. Imagínense cómo puede impactar esto en la mente de un chico que tiene problemas, ¿ok? Lo que sucede es que en realidad son como puzzles diferentes, ya que tomé el ejemplo de los puzzles para empezar. En un caso, en los chicos sin problema, nosotros vamos a tener como más identificados los puntos donde podemos ver las alteraciones generadas por el trauma de un ataque sexual. Mientras que en los casos con capacidades distintas, es más difícil universalizar los puntos a los que tenemos que observar o apuntar específicamente para ver si hubo trauma y si hubo, diríamos, daño emocional por la adulteración sexual. Entonces, justamente esto es lo que nos hace un poco más oscuro este camino,
¿sí? Pero no por eso dejado de trabajar, o sea, no por eso tiene que ser dejado de abordar o de interactuar, tenemos que seguir adelante en este aspecto. Cuando está presente, por ejemplo, cuando el niño presenta un deterioro, disfunción, disturbio, alteración, trastorno de desarrollo psicogénico o psicoorgánico que afecta las esferas afectivas, intelectuales, volitivas, que no tienen voluntad, se deprimen, están tirados en una cama, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y recreativo. Esto es una cita de Castex, que es una eminencia en Argentina, del 2005, y yo les propongo que hagan después, posteriormente a esta conferencia, el ejercicio de poder hacer un paralelismo entre esta frase, cómo la pueden pensar, ¿sí? Y qué nivel de repercusión puede tener esto, por ejemplo, en niños con un problema de capacidad distinta, justamente. Si en niños relativamente normales estamos viendo adulteraciones de estas características, en capacidades diferentes podemos llegar a imaginárnoslo. Por otra parte, el daño no es lineal, no tenemos un mapa de daños, sí tenemos mapas y protocolos para evaluar, diríamos, los daños visibles e identificables y en dónde están, pero no hay como un mapa de pasos a seguir linealmente acerca de cuánto daño generó ese problema. Y en el caso de las discapacidades, esto es mucho más turbio todavía. Porque en realidad depende mucho, diríamos, a ver, si bien el mapa no es el territorio, en el caso de las capacidades diferentes, el mapa mucho menos es el territorio, porque el territorio es muy limitado. Entonces no hay mapa casi. Y este es uno de los puntos ciegos que tienen las ciencias forenses cuando trabajan en psicología del testimonio en este tipo de poblaciones. Hay varias, ¿no verdad? Diríamos, efectos de la experiencia abusiva. Yo los voy a ver muy por arriba, porque en realidad no nos va a dar el tiempo, sino... A ver, aguárdenme. A ver, chicos. Bien, Finkelhor y Brown plantean justamente la sexualización traumática, ¿sí? Con el impacto psicológico y todas las sintomatologías que genera. El concepto de indefensión, que es el impacto psicológico que inhabilita, ellos quedan paralizados, ¿no? Asustados, perturbados. La sintomatología pueden ser pesadillas, fobias, hipervigilancia, quejas, depresión, conductas suicidas, ¿sí? La traición, dinámicas, alguien que quiere, que le ha causado dolor, el sentimiento de traición terrible acerca del mundo adulto, esto es un tema tremendo para el niño y es un impacto muy fuerte para el niño que no tiene capacidades distintas, imagínense para el que tiene capacidades distintas. La estigmatización, que es justamente el miedo a ser visto, a ser reconocido como el que sufrió lo que sufrió, y en el caso de las capacidades diferentes, lo que nos vamos a encontrar en este tipo de situaciones es que tienen muchísimo temor de que el abusador los pueda violentar o los pueda dañar o les pueda generar algún tipo de maltrato extra si es que hablan o lo comunican, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tipo de traumas, ¿sí? El abuso repetido va a comprometer mucho más también la evolución psicoevolutiva del niño esperable, y en los casos de capacidades distintas va a generar retrocesos en el comportamiento. O sea que un buen indicador en clínica especializada forense puede ser preguntar a los padres si últimamente tuvo alguna adulteración importante de retrocesos en la escuela, en el espacio de pares, de contactos, etcétera. Hay varias alteraciones como atención y conciencia, relaciones interpersonales, sistema de significados adulterados, desesperanza, infelicidad, pérdida del sistema previo de creencias, se generan somatizaciones, autopercepción. Todos estos elementos a ustedes les sirve para poder verlos si están presentes y poder ir sacando en diagnósticos diferenciales cuánto del testimonio que expresa el adolescente o el menor o el chiquito que tiene estas situaciones con capacidades distintas está vinculado realmente a una situación de estas características, ¿ok?
y qué nivel de grado de deterioro pudo generar en él, y en base al grado de deterioro nos podemos perfectamente dar cuenta, por consiguiente, ¿sí?, de el tiempo que perduró esta situación de abuso o de delito sexual generado contra el menor que sufre la capacidad distinta, ¿sí?, y que en función del daño que se generó. Bien, la psicología del testimonio se basa principalmente en la credibilidad y contiene 3 componentes: una entrevista que evite las intervenciones sugestivas que sesguen de alguna manera al niño, ¿ok? Bien. La aplicación de 19 criterios del CBCA, que ahora después los podemos ver, o yo se los puedo dejar con mucho gusto a través de este PPT para que todos lo tengan, no nos va a dar para ver todos los 19 criterios. La comprobación del listado de criterios de validez, los 19 criterios que conforman el análisis de contenido basado en criterios agrupados en 5 categorías. Primero se analizan las características generales del menor. Después los contenidos específicos que transmite. Las peculiaridades del contenido que transmite, o sea, cuáles son como las señas específicas unidas a su forma de hablar, de comunicarse, los contenidos relacionados con la motivación y los elementos específicos de la agresión que dice haber sufrido. ¿De acuerdo? Bien. Se parte de la base de que el testimonio siempre va a ser válido, ¿ok? Nosotros en realidad no vamos a estar cuestionando, diríamos, la validez de lo que está expresando. Lo que se va a cuestionar va a ser la solidez del contenido que da a través de lo que expresa. O sea, por ejemplo, el SBA, que habla de la falsación, ¿no verdad?, suele comenzar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fuente de esta declaración? O sea, ¿de dónde sacó lo que está expresando que sufrió? ¿La declaración describe una experiencia personal del testigo o tiene otra fuente? ¿Lo dice porque lo repite, porque un adulto lo dijo? ¿Cuáles son las posibles razones de una declaración incorrecta? O sea, ¿qué generaría como consecuencia que se tomara como verdadera la declaración? ¿O qué generaría como consecuencia en el locus interno del fuero personal del individuo, del menor, que se tomara como falsa la declaración? Creo que tengo una pregunta. A ver. Bien. Valentina me dice, ¿qué tal, Valentina? ¿Quién puede hacer esa credibilidad? ¿Qué requisitos necesitan? Y si hay otras técnicas aparte de la CBCA. Muchas gracias. Gracias a ti. Valentina, sí, mira, a ver, el CBCA y el SBA se pueden aplicar perfectamente si tú eres operadora, si tú eres psicóloga. Inclusive yo lo he visto aplicado, por lo menos en mi país, aplicado por asistentes sociales, operadores terapéuticos, etcétera. Eso no hay ningún problema. Por otra parte, más específicos, sí existen baterías, como por ejemplo la batería que yo ahí, por ejemplo, se le aplicaría al presunto maltratador de Milón, con estilos de personalidad, para saber qué tipo de nivel de capacidad de maltrato o perversión tiene sobre el menor. Se pueden aplicar otro tipo de baterías, o como por ejemplo simplemente el WISC. El WISC 5, que hoy por hoy es el WISC 5, lo puedes aplicar sin ningún tipo de problema para ver, diríamos, en función del nivel descendido que presenta el menor, cuán fehaciente, ¿sí?, puede ser la consistencia de lo que comunica. Porque acá es el tema. La fehaciencia sobre el testimonio de los menores con discapacidad no se centra en si es verdadero o falso que deseen expresar algo del índole de lo sexual. Porque lo están haciendo y por alguna razón lo hacen. Los niños que no sufren violencia sexual, sean capacitados o discapacitados, no expresan determinadas cosas de esas maneras. ¿Entienden? Entonces, no se está poniendo en tela de juicio si el niño realmente desea o no desea expresar algo de índole sexual. Lo está haciendo
Y lo que realmente tú vas a evaluar con la psicología del testimonio en este tipo de casos es el nivel de consistencia de ese discurso. O sea, cuán nítido es en base de lo que relata, en base a lo que realmente le sucedió. No si le sucedió o no, porque ya sabemos que algo le sucedió del orden sexual. Lo que tenemos que evaluar es de qué características era eso que le sucedió de orden sexual. ¿Ok? Bien. 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 El CBCA, como estábamos hablando, son características, ¿no? Y tienen criterios, estructura lógica, elaboración estructurada, etcétera. No los quiero cansar. Quiero pasar a, bien, por ejemplo, miren, aquí es bien práctico. Después ustedes miran el PPT, ¿ok? Si les interesa, se los dejo para estudiar con muchísimo agrado. Se lo paso a María, a SECAF, y lo pasan. Características psicológicas del niño referidas a nivel lingüístico, cognitivo y emocional. Limitaciones cognitivas y emocionales. Interfieren en la obtención de información adecuada para el proceso que se está analizando desde el punto de vista del testimonial. Lenguaje y conocimiento. ¿Están más allá de las capacidades de un niño de su edad y experiencia? Más allá de lo que puede haber aprendido en el incidente. Esto es fundamental. Porque, por ejemplo, cuando tenemos menores que sufren situaciones de discapacidad, es muy difícil que por la discapacidad conozcan determinados funcionamientos sexuales. Y quizás lo están expresando. Entonces, esto ya es un indicador típico de que realmente está recibiendo abuso o algún tipo de delito sexual sobre su persona. Emociones durante la entrevista. Fueron inapropiadas, esto cuidado porque en discapacitados hay todo un tema, hubo ausencia de afectos, esto es todo un tema porque también hay que evaluarlo, ¿sí? Pero en el caso, dependerá de cada caso, pero puede ser, diríamos, analizable también. Susceptibilidad a la sugestión. ¿Qué pasa en estos menores con esto de la manipulación que pueden recibir? Porque son mucho más manipulables. Yo, diríamos, la recomendación que les daría es, si trabajan con credibilidad de testimonio en adolescentes y en menores, en niños que tienen situación de discapacidad, evalúen principalmente el parámetro del miedo. ¿A quiénes le tienen miedo? Y si esas personas, esas figuras, están asociadas a la persona, ¿sí?, a la que dicen está asociado lo que les pasó sexualmente o tienen algún tipo de vínculo con lo que expresan de índole sexual. O sea, procedimiento a su vez se va a hacer de la entrevista, o sea, si se plantean o no los principios del SBA, ¿sí? Y cómo manejamos nuestra influencia sobre el entrevistador. Porque también, y acá viene todo otro tema, el niño que tiene una capacidad distinta es mucho más diríamos, lábil desde su yo, o sea, tiene una estructura mucho más débil, ¿sí?, desde su parte yoica, y es mucho más adulterable en su pensamiento, mucho más persuasible, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en su manera de que nos pueda expresar al respecto algo tan delicado como esto. Motivaciones para declarar. ¿Por qué declara ahora y no lo declaró antes? ¿O por qué lo hizo ahora? ¿Y dónde está el elemento detonante de la declaración? Contexto de la revelación o denuncia original. ¿Hay elementos cuestionables en el contexto de la revelación? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay algún otro tipo de intereses en el entorno? ¿Lo están manipulando al menor para que sea él el que hable, para castigar a alguien y realmente esto no está sucediendo o está sucediendo? Cuidado con este elemento. Porque en credibilidad de testimonio infantil, tanto con capacidad o discapacidad, el niño cuando recibe una información de sus adultos referentes, por más que sea falsa, puede interpretar, repetirla, porque es de sus adultos referentes, sin ser consciente en el testimonio que da la justicia que esa información es falsa. Y no quiere decir que no se esté mintiendo. Está repitiendo el testimonio de sus adultos de referencia. Y esto imagínense cómo también se puede instalar en casos de capacidades distintas. Influencia por parte de otros, hay indicios que otros de alguna manera lo sugestionaron, lo entrenaron, lo presionaron. Analicen elementos de parentalización. En caso de menores con capacidades diversas, cuidado con las parentalizaciones patológicas de parte de los padres, cuidado con el síndrome de Munchausen por poderes,
cuidado con otras manifestaciones, porque también podemos encontrarnos con casos de estas características. Yo por lo pronto iría cerrando por aquí. Tengo algunos temitas más. Podemos hacer, si quieren y no están muy mareados, porque reconozco que es un tema muy, muy potente, podemos hacer unas slides más, ¿quieren? Hasta el 45, ¿sí? Y después abrimos una serie de preguntas y respuestas, ¿les parece bien? ¿O quieren hacer preguntas ahora? ¡Aló, México! ¡Vamos, México! Vamos, que ya he tenido varios grupos con México y participan muchísimo, son sumamente inteligentes. Vamos a ver. En este momento voy a reactivar los micrófonos por si alguien quiere encenderlo, puede hacerlo para que participen con la doctora. Muchas gracias, María. Aparte son todos jóvenes. Se ve que son todos jóvenes. Puedo ser la bisabuela de todos los que están acá. Todos No, estudiantes. Me parece que va a haber mucho estudiante también, ¿no? no, algunos Por lo son menos igual de María es profesionales. jovencísima. También colegas, ok, sí, pero mira, yo ayer estuve dando para Guatemala y para Ecuador y colegas, tengo colegas de 25 años, son unos bebés. Yo soy como la abuela mayor. Cada vez se reciben más jóvenes. Qué bueno que estén aquí y que estén interesados en una temática tan peliaguda como esta que estamos abordando, ¿no verdad? Preguntas, chicos, vamos. No se me duerma, México. Yo sé que están ahí y que son muy inteligentes y participan muy bien. Comenta, o bueno, pregunta Jogger, ¿se puede ver rasgos o conductas de perversión en niños maltratados sexualmente? ¿En quiénes sexualmente? A ver, no entendí yo. Dice, ¿se puede ver rasgos o conductas de perversión en niños maltratados sexualmente? Sí, claro que sí. Sí, lo que sucede, ya no sé quién me lo preguntó, pero le estoy contestando. Lo que sucede es que te vas a encontrar con el mismo fenómeno que con los niños que no tienen capacidad distinta, ¿ok? Que es como una exacerbación, como una exageración del elemento psicosexual, que no es acorde ni a la edad que tienen, ni a lo esperable, ni a lo que les sucede en ese momento de sus vidas. Entonces, eso sí pueden observarlo, lo pueden ver y van a encontrar como comportamientos raros, juegos extraños, porque de hecho el juego sexual en los niños normales y con discapacidades o con capacidades distintas es esperable, pero igualmente son juegos extraños los que hacen. La aplicación, la presencia de palabras refiriéndose a lo genital y a lo sexual raras, palabras inventadas, juegos inventados, juegos especiales, el concepto del secreto, todo eso lo van a encontrar. Conductas, sí, claro, diríamos conductas bizarras sexuales. Formas de frotarse contra los cuerpos de otros, tocar a otros compañeros. Ese tipo de elementos aparece muchísimo, tanto en niños con o en niños sin. O sea, es un elemento que es típico para todos, ¿ok? Ok, muchas ¿Tenemos gracias, alguna doctora. más? Dice No, por favor. Paola Gabriela, una consulta en casos de personas Sí. adultas con discapacidad intelectual leve o moderada, ¿cómo es su enamoramiento y su entendimiento de lo sexual? Excelente pregunta. A ver, ahí tenemos todo un fenómeno que hay que trabajar porque ustedes saben que, a ver, en la mayoría de los casos, hay que ver igual cada caso clínico específico, ¿no verdad? Pero en la mayoría de los casos, cuando hay una discapacidad, ¿sí? Hay una alteración importante en el orden de lo psicosexual también. ¿Ok? Porque está como este elemento muy hiperactivado a nivel neuropsicológico, por justamente la patología estructural que tienen. Entonces,
ahí hay que ver porque, a ver, entramos en un área, pero tanto para adultos como para niños, que es delicada porque ustedes tienen que conocer muy bien la patología de la discapacidad que tiene diríamos, la víctima. Porque en base a si conocen la patología van a poder discernir entre lo que testimonia, ¿sí?, desde el índole sexual, que es propio de su estructura, ¿sí?, a lo que testimonia que es ajeno a su estructura y que responde al tipo de maltrato que está recibiendo. Entienden que es una línea ultra fina, por eso estas temáticas no se trabajan tanto. O sea, es una temática ultra innovadora la que están viendo en este momento aquí, porque en realidad son temas que no se tocan. Y en realidad yo soy una convencida de que deben hablarse y deben existir protocolos especializados para este tipo de casos en adultos y en menores. Porque si no hay una cantidad de casos judiciales que pasan inadvertidos y tenemos personas que son triplemente silenciadas. Están silenciadas por su minoridad de edad, están silenciadas porque ya de por sí el maltrato y el delito sexual no se escucha y no se cree demasiado, y están silenciadas por su capacidad distinta. Fíjense que son 3 planos donde se está atentando contra los derechos humanos de esa persona, de ese menor o de ese adulto. Espero haber respondido. Muchas gracias. Ahora bien, ¿Hay nos alguna llegan más, varias María? preguntas. ¿Mande? ¿Cómo no? Hay varias, ahorita ya nos llegaron un poquito más de preguntas. Dice Katia, ¿cuáles son las características más comunes de las personas que abusan? Bueno, de las personas que abusan te vas a encontrar con, yo igual estos PPT se los voy a dejar, ¿de acuerdo? Para que les dé, de las personas que abusan se van a encontrar con características principalmente perversas. La estructura perversa tiene que ver con esto de sujetos, por ejemplo, mire, ya, lo voy a hacer así. Como hago con todos mis alumnos, se van a acordar de mí porque pongo estos ejemplos que no se olvidan más. ¿Vieron el perfil de Flanders en Los Simpsons? ¿Ok? El personaje Flanders de Los Simpsons está analizado desde el punto de vista psicoforense y está asociado directamente al típico perfil del pedófilo, al típico perfil del maltratador sexual de menores. Es ese hombre solo, es ese hombre por lo general solo, sin contacto, con grandísimos problemas de vínculo a nivel familiar y social, que puede ser también, cuidado, el vecino excelente, por excelencia, ¿sí?, que tiene una manipulación psicopática, ¿no? Un encanto superficial, una seducción, una atracción por el mundo infantil que es anormal, porque capaz que, por ejemplo, es, no sé, bombero, y sin embargo le encanta estar siempre con los niños. Todo este fenómeno lo pueden encontrar muchísimo. Ustedes saben que un perfil típico de agresor sexual, de depredador sexual infantil, fue Garavito. Garavito es un asesino en serie a nivel internacional de Colombia, que él se disfrazaba de personajes infantiles para asesinar niños, asesinó más de 80 niños, ¿sí? Y justamente era un violador serializado de niños y se acercaba desde ese lugar. Siempre observen porque son estructuras que tienen como una predisposición rara, anormal, frente a la población infantil, cuando en realidad es como que no es esperable eso, ¿ok? Si no son sus hijos, ¿por qué tiene ese contacto? O sea, es raro. Tienen ese tipo de planteamientos desde el punto de vista dinámico. Desde el punto de vista estructural puedes encontrar muchas cosas. La fascinación por lo sexual, la obsesión, la compulsividad sexual, el mirar pornografía incesantemente, la impulsividad violenta, una cantidad de factores. Hay varias películas que ustedes pueden ver para encontrar el perfil exacto del abusador de menores. Por ejemplo, una es Desde mi cielo, que es una película que hoy por hoy está en Netflix, la pueden mirar desde ahí, ya, y es una película que trata justamente sobre la historia de un violador. Justamente es impresionante la película, mírenla, se la súper recomiendo si trabajan en estas temáticas. Y la otra película es Nuestros hijos, donde trabaja, ¿cómo es la actriz? María, ayúdame, que, bueno, tú eres muy, muy pequeña.
que trabajó en Titanic, la Ah, protagonista de Titanic, se llama Rose. ¿Cómo? La de Titanic creo que se llama Rose. Bien, la Cameron chica Díaz. que protagonista, Ah, ¿cómo? Cameron Díaz. Cameron Díaz no es Cameron Díaz, es muy bonita, pero no es ella. Es otra, a ver. Katie Weasley, ¿puede ser? Hay una película, Katie Weasley. Hay una película que se llama Nuestros Niños, que es con ella, ¿ok? Búsquenla. Y es en realidad sobre el perfil de cómo una comunidad de un barrio detecta que tiene entre sí viviendo a un abusador infantil, a un violador serial de niños, y cómo lo logran, diríamos, cercar para que el sujeto no pueda seguir atacando sexualmente a otros niños del vecindario. Ahí aparece justamente la explicación de la famosa alerta ámbar. La alerta ámbar es una alerta que se utiliza en los Estados Unidos de América cuando desaparece un menor, justamente se ponen alertas para advertir, a ver, e identificar dónde están los que ya se encuentran identificados como abusadores sexuales infantiles. ¿Ok? Pero existen muchos perfiles en realidad. Lo que sí van a encontrar desde lo clínico es la perversión, la fascinación por el mundo infantil, un elemento muy, a ver, ¿cómo les explico? Inmaduro emocional, porque es como que el perverso es un niño en el cuerpo de un hombre. Entonces se encuentran como un niñito, ¿ok? Muchas complicaciones con sus figuras femeninas, con su figura de madre y por lo general maltratadores de mujeres también en sus relaciones de pareja. Todos estos elementos. Ojo que les estoy dando ya un pool muy genérico. Hay trabajos súper específicos sobre esta temática, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra sí. pregunta? Tenemos otra del Instituto Internacional. ¿Qué tratamiento se sugiere ante la situación de que un menor haya sido víctima de abuso sexual infantil aunado al área psicológica? ¿Qué tratamiento? Perdón, perdón, a ver. ¿Qué tratamiento se sugiere ante la situación de que un menor de edad haya sido víctima de abuso sexual aunado al área psicológica? ¿Qué tratamientos? Tratamientos para el caso de abuso, seguimiento psicoterapéutico del menor, sin lugar a dudas. Seguramente también pueden acompañar con un seguimiento de las instituciones educativas. Uno, no sé, 10 centímetros máximo, por lo tanto, tenemos espacio para las piernas. De 2 dejar detrás de los Se asientos. desactivó un audio. Sí. Ya, no hay problema. Por otra parte, también es fundamental, bueno, ni que hablar, análisis de la culpabilidad del acusado, del inculpado, derivar al menor para que haga un seguimiento del tratamiento que debe corresponderle seguir para poder subsanar ese trauma generado, ¿sí? Y posteriormente trabajar también con la familia, porque la familia queda muy perturbada frente al hecho. ¿Ok? Yo recomendaría ese tipo de señalamientos. Me parecen centrales, ¿no, verdad? No. Bueno, y claro, al abusador sexual, bueno, es una buena pregunta. En realidad existen círculos que trabajan con hombres que deciden dejar de ejercer la violencia y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Son pocos los equipos, pero sí existen. Igualmente es bastante complejo, ¿no? Yo justamente ayer con Ecuador estaba hablando al respecto, porque aquí lo que van a necesitar son como personas que auspicien de tutores, si se quiere, de este tipo de sujetos, porque son sujetos que necesitan rehacerse, rehabilitarse y reinsertarse socialmente, pero desde un lugar muy controlado. Porque no se olviden que el perverso, en el sentido amplio de la palabra, es un sujeto que en un punto inclusive hasta neuropsicológico no puede controlar directamente el deseo que le genera hacer cosas que le producen
dolor a la otra persona. De hecho, si nosotros este fenómeno lo observamos en perspectiva en casos de violencia de pareja, cuando tenemos varones maltratadores, que son muy maltratadores y que aparece este elemento de trastornos narcisísticos y elementos de psicopatía, nos encontramos con que se acercan más a las víctimas cuanto más ven sufrir a la víctima. Y este elemento tiene que ver con el perverso. El perverso elige a su víctima cuando su víctima está en el peor momento de sufrimiento, porque lo que le atrae al perverso de su víctima es la angustia que sufre. Por eso el niño, como víctima ultra inocente, es sumamente atractivo para este tipo de sujetos, porque el niño va a sentir terror frente a estas situaciones. Y el perverso se alimenta de eso. De la misma manera que la mujer que sufre violencia doméstica o violencia de género, que tiene terror de su maltratador, cuanto más terror tiene, más se apropia, más se abusa, más maltrata. Entonces hay que trabajar esa línea de conexión. Pero no existen, sí existen protocolos para trabajar con varones que quieren cambiar esta realidad, pero yo lo que recomiendo siempre es el trabajo con estructuras donde haya padrinazgo, gente que los acompañe en su proceso de rehabilitación social, porque se necesita como un control a tiempo paralelo, todo el tiempo, porque es muy probable que caigan nuevamente en esta pseudoadicción neuropsicológica de querer maltratar sexualmente a quienes lo rodean. Es algo que no controlan. Y ese es el gran problema que tenemos con los perversos, que la rehabilitación es bastante comprometida en ese aspecto. ¿Ok? Se puede reeducar, pero no es lo mismo. Espero haber respondido. Sí, doctora. Gusta que demos un pequeño espacio, siga con lo que es la exposición y ahorita seguimos con lo demás las preguntas, o quiere que responda a todas las preguntas que siguen. Yo te diría, a ver qué les parece. Voy a cerrar con esto de la evaluación en capacidades diversas, ¿sí? Que son unos puntitos, porque yo ahora en punto ya me tengo que ir para otra actividad, ¿ok? No me traslado físicamente, pero virtualmente tengo un curso con mis estudiantes de Perú. Pero yo diría de decir estos puntos, dejarles el material, que con muchísimo gusto se los cedo y lo pueden compartir, no hay ningún inconveniente, y abrir ya el espacio para preguntas y respuestas. ¿Les parece bien? Claro que sí, doctora. Evaluación en capacidades diversas. Hay cosas que son centrales, chicos, que tienen que tener en cuenta. Tener siempre presente y en cuenta el nivel neuropsicológico o solicitar prueba de nivel estructural y neuropsicológico del sujeto para saber qué nivel de no fehaciencia, pero sí de consistencia del discurso va a poder expresar en función de su limitación. Evaluar los niveles de inestabilidad con el que menor busca expresarse. O sea, de intensidad, perdón, con el que menor busca expresarse. Cuán intenso es su deseo, ¿sí? Y su necesidad de decir lo que quiere decir sobre lo sexual. Evalúen eso. Analizar si sus fijaciones no emergen con relación a otros ámbitos en su vida. O sea, analizar de dónde viene esa fijación que tiene con lo sexual, de qué ámbito, de qué locus ecológico, si del externo, si del familiar, ¿sí? Si este concepto de el delito sexual aparece en otros terrenos de su vida o solamente en uno solo, solamente en un plano. Identificar si define únicas personas o si define situaciones, a quién identifica y a quién no. Analizar retazos de los discursos que expresa. La persona que tiene una capacidad distinta expresa información veraz y certera, pero intercalada con otro tipo de informaciones. Hay que ir captando estos retazos, estos pedazos de puzzle para ir armando la imagen, ¿ok? Contemplar y reflexionar interdisciplinariamente el nivel de discernimiento con el principio de realidad que presente la víctima. Hay un nivel de principio de realidad de si está ubicado a lo psíquica y temporalmente en el lugar, qué nivel tiene de conexión con lo real, y en base a esto sacar sus propias conclusiones aplicando las baterías de test y los protocolos que crean pertinentes a aplicar. ¿De acuerdo? Siempre que intervengan en un caso así, alguna información extra sobre lo que el menor está luchando por expresar van a encontrar.
O sea, no existen malas intervenciones, existen intervenciones en este terreno que no se realizan. O sea que por intervenir, ustedes siempre intervengan, ¿ok? Pero nunca dejen en oscuridad a un menor con esta situación y mucho menos cuando este menor sufre con una capacidad diferente, ¿sí? Que lo inhabilita doblemente a poder expresar quizás la pesadilla que pueda estar pasando, que pueda estar viviendo. ¿De acuerdo? Abrimos, yo aquí les dejé una bibliografía, abrimos, muchísimas gracias, y abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, doctora. Ahora bien, son algunas preguntas. Hay un comentario que dice, es de Bárbara, después del abuso, si no es tratado como se desarrollan comúnmente, las vidas de estos adultos pueden vivir normalmente y si no es así, puede llegar a haber personalidad múltiple. Bueno, es una buena pregunta. En realidad es una pregunta clínica de diagnóstico. Los diagnósticos de las personas que han sufrido abuso sexual infantil o abusos en general o delitos sexuales son diagnósticos bastante reservados, porque dependen, quiere decir esto, de cada caso. Pero en realidad lo que se sabe sí es que, por ejemplo, hoy por hoy las patologías de personalidad como los trastornos justamente borderline, ¿sí? O, por ejemplo, principalmente el borderline, tienen antecedentes en vivencias traumáticas terribles como las son las de delitos sexuales o las de abuso sexual, donde hay una separación, ¿sí? Hay una escinción del aparato, en el aparato psíquico de la persona y más específicamente pueden llegar a aparecer personalidades varias, ¿ok? Pueden, no es la mayoría de los casos. Por otra parte, esa escinsión, ese no puedo sostener en mi mente lo que me hicieron sufrir y me invento en mi mente otra persona que fue la que lo sufrió y yo soy hoy otra persona distinta, esa escinsión es distinta según cada caso también. Cuidado, no tenemos que estar pensando siempre que como antecedente existe el abuso sexual infantil y como consecuencia va a ser un trastorno con disociación de personalidad o un trastorno border necesariamente. No siempre, porque va a depender de otros ejes diríamos, en las escalas psicopatológica y psicoclínica que pueden estar interactuando y pueden estar generando distintos modelos, ¿no? A futuro de comportamiento de la persona. No, no siempre. Y patologías de disociación de personalidad son bastante específicas, no son tan comunes de ver, sí las hay, pero no son tan comunes de ver, y vinculadas al abuso sexual, puede ser que haya un porcentaje vinculado al abuso sexual como antecedente, pero no son las totalidades de disociación de personalidad que implica necesariamente que el sujeto haya sufrido abuso y por eso viva hoy esta disociación, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la disociación a la que nos referimos con patología dual, ¿sí? Cuando aparece, por ejemplo, un cuadro border, ¿sí? No es igual a la disociación en el aparato psíquico de una persona con un trastorno disociativo de la personalidad. Y en el caso de los borders sí se analizó clínicamente y científicamente, desde el punto de vista psicopatológico, que muchas veces había antecedentes de vivencias de abuso o de maltrato sexual del índole que fuera en los antecedentes en la minoridad. Espero haber respondido. Escucho. Listo, ya. Buenas tardes, doctora. Ah, no escuché, perdón, mil disculpas, que no sé por qué me pasó con el audio que no escuché. A ver. Doctora, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con el licenciado Bernardo Reyes Centeno, le hablo de la ciudad de Puebla, de México. ¡Ay, Puebla, sí! Saludos. ¿Qué tal, licenciado? Encantada.
Mi pregunta es la siguiente. Sí, Un menor que es abusado sexualmente por otro menor, ¿los dos menores reciben el mismo tratamiento o tienen diversidad de tratamiento? Esa es mi duda, gracias. gracias a ustedes y un saludo enorme a Puebla, extensible a Puebla. Mire, no, tienen tratamientos distintos. Claramente van a tener tratamientos distintos. En el caso de el que fue víctima, va a tener que tener un tratamiento con contemplación más en cuanto a esto de, bueno, rectificar, diríamos, la autoestima, la resignificación, el empoderamiento individual, la seguridad, sus derechos, su dignidad. En el caso del maltratador hay que ver primero, como estrategia clínica, de dónde emergen las impulsividades sexuales que tiene. Y después, posteriormente, tratar de, luego de identificar ese mapa, después, posteriormente, tratar de comenzar a analizar, diríamos, qué le originó este tipo de patología sexual. Pero primero, contenerlo, pero no desde lo emocional necesariamente, contenerlo desde el accionar, porque en realidad lo que tenemos que evitar es que siga generando las mismas patologías y siga tomando víctimas a su averno, ¿verdad? Posteriormente entrar en un elemento más reconstructivo en función de la etiología, de dónde se origina la problemática que trae. Pero primero, intervención en tiempo cero, o sea, controlar el espectro de acción que tiene, ¿no? Para que no siga dañando a otros. Y posteriormente pasar a otro terreno, ¿no? Que es mucho más complejo y que es muy difícil en el maltratador, porque el maltratador tiene, por lo general, un perfil psicopático con elementos de trastorno de personalidad muy marcados, y es muy difícil en este tipo de poblaciones poder llegar a través de espacios terapéuticos, porque no se hacen cargo para nada de lo que ocasionan. Les cuesta mucho, ¿ok? A la segunda etapa que nombré es muy difícil llegar. A la primera pueden tener éxito si logran contenerlos, que identifiquen conjuntamente con ustedes las cosas que no corresponden que hagan, y sería muy exitoso si logran hacer que sientan un poco de malestar por lo que hicieron. Si tienen suerte, porque en la mayoría no pasa esto. A la segunda etapa les cuesta mucho poder pasar. Espero haber respondido. Sí, muchas gracias, doctora. Por favor, un placer. A la orden. Ok, la otra pregunta que era, es que mantuve el micrófono apagado. Bueno, el licenciado Ramón hace esta pregunta. ¿Cuáles serían las diferencias entre un pedófilo y el pederasta? Bueno, la diferencia es, a ver, yo lo que le diría es que la diferencia tiene que ver como con el tiempo evolutivo de uno con respecto al otro. El pedófilo tiene una cuestión más como de acción, a ver, es como, porque es una línea muy fina, ¿no? El pedófilo en realidad es un perfil mucho más, en síntesis, los dos tienen una perversión y hay, diríamos, una fascinación por el objeto sexual no correspondiente, que es el de menores de edad. Punto número 1. Punto número 2. En cuanto a la estructura en general, cómo se presentifican, el pedófilo lo vemos más vinculado a casos que están asociados a abusos sexuales en planos privados y demás. Al pederasta ya lo encontramos más en niveles, diríamos, organizados de esa pedofilia. En niveles donde pueden haber redes de trata, redes de venta de personas, redes de explotación de menores. Está como más organizado desde el punto de vista sistematizado. Vendría a ser la diferencia, entre comillas, entre un ladrón y un ladrón asociado a una asociación para delinquir. O sea, el segundo está como más sistematizado en la aplicación de sus medios ilegales, ¿sí?, a terrenos de accionar mucho más regularizados organizacionalmente. Mientras que el otro en realidad es como que trabaja más en lo individual.
Principalmente por ahí, yo por lo menos lo analizaría por ese lado. Igual es un tema muy amplio porque involucra muchos elementos. Okay. ¿Alguna otra? Otra pregunta. En caso que el infractor sea un menor de 12 años, ¿cómo se hace el abordaje? Bueno, nosotros en nuestro país contamos con una figura que es la figura que se tipifica como estupro o atentado, que vendría a ser como una especie de, entre nosotros, no desde el punto de vista jurídico, porque si me escucha un abogado me va a rezongar, pero entre el plano de nuestro trabajo vendría a ser como una figura de un atentado violento al pudor de menor sobre menor. Y en realidad se los procesa con un sistema infractor debido, ¿no? O sea, propio para un menor infractor. Pero en realidad se considera, en mi jurisprudencia se considera una infracción, un delito, y si se constata es un delito puede tener tiempo de penitenciaría, puede tener tiempo de hogar reservado de libertad, como tenemos aquí, para menores con este tipo de características. ¿Sí? Creo que México jurisprudencialmente debe tener también alguna figura con estas características. Actualmente lo que les puedo decir desde el punto de vista especializado es que se está viendo muchísimo por todo el tema del bullying, ¿no? Principalmente del bullying sexual. Está apareciendo mucho el sexting, el cibersexting, el bullying sexual. Entonces, en este tipo de dinámicas perversas sexuales entre menores está apareciendo mucho esta figura. Ok, muchas gracias. Ana, querida, y todos presentes, les quiero agradecer muchísimo. Yo me voy a tener que ir retirando, les pido disculpas, porque tengo a todos mis alumnos peruanos enardecidos. Ya comienzo, estoy justamente dictando una formación en aspectos psicoforenses de las minoridades infractoras, así que bueno, estamos trabajando en eso, pero bueno, yo quedo por supuesto a disponibilidad, voy a pasar, si te parece bien, Ana, por aquí, por el chat, mis redes sociales, para estar en comunicación. ¿Aló, aló? Sí, aquí está. Ok. Y les quiero enviar un saludo enorme a todos. Les quiero agradecer muchísimo la participación. Disculpen el tema de los horarios, pero vieron que el tiempo es tirano y actualmente yo estoy trabajando con muchos países latinoamericanos y bueno, gracias a Dios, ¿no, verdad? No por mí, sino porque soy una convencida de que el conocimiento que no se comparte es un conocimiento perdido. ¿Sí? Sí, muy Bien. En agresores sexuales, la última pregunta. En agresores sexuales, los test que pueden trabajar son varios, pero principalmente céntrense en la batería de preguntas de Milón, que es típica, tienen los psicoproyectivos, como por ejemplo es el Royal, ¿ok? Que es un psicoproyectivo ideal para este tema, si tienen tiempo. Pueden aplicar el Zuliger si tienen poco tiempo. Pueden aplicar, les vuelvo a repetir, los estilos de personalidad de Milón, donde aparece el elemento perverso de manera muy instalada. Y en menores, las baterías que ya conocen de credibilidad del testimonio, SBCA, CBCA, y bueno, diversas, ¿no verdad? Y otras más también, más especializadas quizás, ¿sí? Y todo lo que es batería psicoproyectiva y psicotécnica también se puede aplicar, siempre y cuando puedan tener disponibilidad del tiempo para poder hacerlo. ¿De acuerdo? de acuerdo. Está mostrando las constancias. Ok. Ya, les estoy enviando un abrazo enorme, mi querido México adorado. Gracias por estar en contacto conmigo. Estoy a disponibilidad. Mi tarea es totalmente vocacional, como lo habrán visto. Adoro lo que hago, gracias a Dios. Y bueno, por eso soy una servidora. Para lo que necesiten estoy aquí. Gracias. Bueno, gracias, Demar. Muchas gracias, un placer. Estoy a disponibilidad por preguntas, consultas, y ojalá que, bueno, vamos a seguir en contacto con SECAF
Actualmente ya estamos trabajando en el foro interamericano de género, para trabajar todas estas temáticas también. Muchísimas gracias, Kayla Guerrero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un placer, Lucía. Bien, bien, bien. ¿Qué curso está trabajando en Perú? Me dice, menores infractores, menores en condiciones con infracciones de la ley. Gracias, Cecilia del Carmen. Muchísimas gracias, un placer haber estado con ustedes. Bendiciones, bendiciones. Un placer haber estado con todos ustedes. Adoro México, los quiero muchísimo. Quiero volver ahora después de la pandemia, así que seguramente los próximos futuros encuentros vayan a ser presenciales, va a ser así. Tengan esperanzas, trabajen por la esperanza, siempre se puede hacer algo, siempre podemos aportar desde nuestro lugar. Es muy importante que estén aquí, les quiero agradecer muchísimo en nombre del avance de la humanidad toda, porque en realidad tiene que ver con que nuestra especie humana se haga cada vez más humana, más sensible, el que ustedes estén hoy trabajando estas temáticas de tanta delicadeza y tanta sensibilidad para, bueno, niños y niñas y adolescentes que no pueden a veces decir lo que realmente están sufriendo y pasando. Así que gracias por haber estado ahí, fue maravillosa la jornada, les mando un abrazo enorme, muchísimas bendiciones, espero seguir en contacto con todos ustedes, excelente, y por supuesto, seguimos en comunicación, yo presento una cantidad de actividades en mis redes sociales, me encuentran cuando gusten, estoy a disponibilidad, así que nos conectamos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, querida María, por estar ahí moderando. Un abrazo inmenso para todos ECAF. Un abrazo gigante. Gracias a todos. Gracias, María, por la paciencia, por estar ahí, por acompañarme. A veces esos espacios virtuales son bastante solitarios, pero estuve acompañada con todos ustedes, así que fue maravilloso. Muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta próximos encuentros. Igualmente, doctora. Con agradecimiento, Bendiciones. Reconocimiento, igualmente se lo mando por vía chat, en un Muchas rato. gracias. Por parte Muchísimas de gracias. Bendiciones para todos y cuídense mucho. igualmente, hasta luego. Bye, bye. Bye, México. Muy bien. Antes de concluir, para recordarles, si quieren adquirir constancia, tiene un costo de 150 pesos a esta cuenta bancaria a nombre de Noemí Benten Flores. Sus datos se requieren nombre completo, correo electrónico y comprobante de pago. Pueden ponerlo o enviarlo a este número. E igualmente en el grupo de WhatsApp está el número. Pueden mandar mensaje, pueden igual los grupos de SECAF, está igual el número, está igual el de Noemí. Entonces ahí pueden mandar la información que requieren para el reconocimiento, bueno, la constancia. Y ahora bien, se da por finalizar la sesión del día de hoy. Esperemos que tengan muy bonita tarde, muy bonito día y feliz inicio de semana.